difícil el ejercicio de la memoria, pero es muy necesario. Hay 2 hitos, desde Felipe Vallese, primer detenido y desaparecido, hasta Julio López, de quien todos esperamos su pronta aparición. La necesidad de mantener viva la memoria, por lo que decía en el comienzo del programa, no por el pasado. El pasado sí, pero por el presente y por el futuro. Hemos invitado a charlar con nosotros a Estela Carlotto. Estela, bienvenida y gracias. Gracias a ustedes. No sé, pensaba, ¿cómo llegaste a la plaza? Llegué a la plaza cuando me incorporé con las abuelas, madres abuelas de entonces. En 1978 entré porque Laura, mi hija, la que fue desaparecida y asesinada y le robaron su bebé, que es el nieto que estoy buscando todavía, desapareció a fines del 77. Yo busqué por mi forma y con mis medios y mi sentido común y recibí un muy buen consejo que había en La Plata, ciudad donde yo vivo, un grupo de señoras que eran madres, abuelas, buscando sus nietitos. Así que me incorporé a una vida totalmente nueva. Yo era directora de una escuela primaria, con mucha vocación desde chiquita para ser maestra, y fui directora, y pensaba tener esa vida medio burguesa, pero hecha ya a la medida de mis años, de mi crianza, de mis 4 hijos, de mis nietos. Y nada, vino un 24 de marzo del 76 que me dio vuelta la vida completamente y dejé todo para buscar. ¿Qué es lo que sigo haciendo? Bueno, me incorporé a ese grupo, fui muy bien recibida justamente por ser maestra, porque dijeron, qué suerte, nos hace falta alguien que escriba, y además como soy muy extrovertida, qué bien para relaciones públicas, ¿no? Y había que ir a la plaza. Yo sabía que existía ese lugar de reunión, pero el primer día que fui, lo recuerdo, pero vívidamente, fue terrible, porque fui con las abuelas de La Plata, éramos bastantes, nos juntamos con todas las mujeres y los hombres, y los que daban la vuelta, y yo temblaba como una hoja, porque primero los maestros no éramos, ni, en aquella época menos todavía, asilieros de ir a marchas, de hacer todo lo que es multitud a mí, pero no era eso, eran las armas, los caballos, los tanques, eran los perros que estaban ahí, ¿no? Entonces yo dije, ¿esto qué es? Y me tuvieron que sostener, 2 abuelas. Y me dijeron, no tengas miedo, camina, Estela, camina. Y bueno, estoy caminando. ¿Cómo era ser maestra, ser docente, en el antes y el después? Es decir, en los meses previos a la desaparición de tu hija, cuando ya estaba instalada la dictadura, ¿cómo era la escuela? ¿Cómo era ser docente y cómo cambió, cómo fue después de la desaparición? Bueno, ya se veía venir en el ambiente, en La Plata, el accionar de la AAA, que fue como una introducción a todo lo que iba a suceder después, y los que teníamos hijos militantes, en el tema de la oposición estudiantil sobre todo, universitaria, nos iban armando y formando a los padres. Nosotros, ignorantes, nunca habíamos tenido una participación política partidaria, o sea, nuestra vida era una vida sencilla, común, como la queríamos realmente. Nos fuimos preparando, y en la escuela era ya el anuncio también de ciertas situaciones de crisis de la educación, ¿no? El autoritarismo o el cambio de programas o de trabajos a los maestros que más que enseñar tenían que llenar planillas. Yo me acuerdo que me oponía muchísimo a todo eso, pero bueno, había que hacerlo. Cuando sucede el golpe de Estado, ahí ya empieza una etapa mucho más dura en las escuelas, donde todo era miedo, restricciones, el cuidarse del otro, porque si se decía algo de más, yo por mis hijas y por el cuidado de ellas no hablaba de que ellas eran opositoras y tenían ese tipo de actividad, salvo con 2 maestras, el resto no sabía. Lo que me pasó, me fue pasando primero el secuestro de mi esposo, también lo hice en soledad, solo con esas 2 maestras, y el resto ignoraba que yo estaba buscando un desaparecido. Y con lo de Laura también, cuando en realidad me la entregaron muerta, tanto las maestras como la cooperadora en el velatorio decían,
¿Cómo, Estela, pudiste sostener esa situación sin hacerlo más público? Y es que era algo difícil, porque en la escuela, bueno, se empezó a prohibir la matemática moderna, la gramática estructural, el principito, cualquier tipo de cosa que hacía pensar estaba prohibida, estaba censurada y lo sentíamos. Y bueno, lógicamente se veían no solamente en las escuelas, en la calle, los Falcon famosos, todo eso. Vivíamos en un estado de terrible tensión por la situación, y los que teníamos hijos militantes, de miedo. De miedo permanente. De miedo. Sí. Estela, a tu entender, y con todos estos años, ¿no?, de lucha, ¿cuál debería ser el rol de la escuela, con los niños, con los chicos y de los colegios también, ¿no?, en este tema de ejercicio de la memoria? Bueno, la escuela tiene que cumplir un rol fundamental. La educación es fundamental. Todo lo que nos forme, nos vaya modelando, nos vaya haciendo respetuosos, tolerantes, aunque la tolerancia es una palabra que a veces no gusta mucho, que seamos solidarios, todo eso tiene que nacer del hogar, por supuesto, fundamental, y de la escuela. Y la escuela tiene que ser pura, formadora, con la verdad más absoluta. Los chicos quieren saber y hay que darles lo que piden, pero no de una forma sofisticada o de la historia oficial. Hay que darle la verdad. La verdad a veces duele, a veces molesta, a veces cuesta decirla, pero es la que va a indicar el camino para esos chicos, que pueden ser de jardín de infantes en adelante, ser honrados. En mis charlas yo ahora, por ejemplo, que salgo mucho a dar a las escuelas primarias, secundarias o universidades, pero sobre todo en el intermedio, donde el chico tiene ya preguntas profundas, yo les dejo un mensaje muy directo, que es que la escuela les está dando la posibilidad de ser personas libres, pero que ellos tienen que responder a eso siendo respetuosos con los padres, con los maestros, estudiar, más libertad que el estudio y que la sabiduría no hay, sino el otro viene y nos dice y le creemos y somos esclavos. Luego, el trabajo, la dignidad de ganarse, cuando sean un poco más grandes, lo suyo, y no la tentación de, bueno, mira, por izquierda. Y la solidaridad, la práctica de la solidaridad. Lo que le pasa al otro me está pasando a mí y tenés que compartirlo. Y sobre todo, la participación. No hay nada peor que ser indiferente a la historia que nos pasa y que la miramos acá con crítica, pero que estamos afuera. Eso es cobardía, eso no sirve. Y no te metas. Hay que meterse, ese es mi consejo. Estela, muchísimas gracias por el testimonio. Por nada.